Muy bien, comencemos, ¿sí? Gracias, gracias. Bueno, ya me conocen, este va a ser el Code Lab de State Management. Ahora, ¿qué es State Management? Básicamente, cómo vamos a manejar el estado, ¿sí? Ahora, ¿qué es el estado? Eso es lo que vamos a ir viendo en el transcurso de la aplicación, perdón, de las diapos, ¿bien? ¿Dónde está mi mouse? Aquí está. ¿Quiénes han participado del curso de Flutter? ¿Pueden poner yo? Los nombres que se me hacen conocidos, a ver, es de Raúl, alguien también. Z-Chart, creo que una clase, no estoy seguro la verdad. No participaron. Bien, Flutter es declarativo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Nosotros le decimos cuándo tiene que repintarse la pantalla. Por ejemplo, en otras tecnologías, lo que común, o bueno, lo que se maneja es, eh, tengo una etiqueta texto, digamos, ¿sí? Entonces, a la etiqueta texto voy a acceder a un atributo con punto setText, por ejemplo, y le paso un string. Y eso automáticamente cambia el texto en la pantalla. Pero Flutter no funciona así. Nosotros, como les mencionaba, le tenemos que decir en qué momento se va a volver a pintar los widgets en pantalla. ¿Cómo hacemos eso o cómo hemos aprendido a hacer eso? Utilizando el stateful widget, ¿no? Con la ayuda del setState. Bien, por eso que decimos que Flutter es declarativo. En base a lo que nosotros le decimos, Flutter se va repintando como tal. Ahora, ¿qué es esto del estado? En alguna clase del stateful les había comentado, ¿no? El estado básicamente es cualquier dato o variable, en este caso, que necesitemos para repintar la UI o que necesitemos al momento de repintar la UI, ¿sí? Entonces, ese es básicamente, así es como definimos el estado. Pero este estado se divide en dos. El primero es el estado efímero. Bien, este estado efímero lo hemos venido manejando en las clases. Es súper conocido y además es súper fácil de manejar. ¿Por qué? Cuando les hablen sobre estado efímero, lo único que tienen que recordar es set state. ¿Sí? Su mente automáticamente va a decir, set state, entonces es un stateful widget. ¿Sí? Bien, en el lado derecho pueden ver ahí un segmento de código y si lo reconocen, básicamente es un contador, ¿no? Eh, donde tenemos un scaffold, tenemos un bar y así sucesivamente. ¿Bien? ¿Qué es lo que hacía el set state? Lo que hacía el set state era invocar nuevamente al método build. Como invocaba nuevamente al método build, lo que pasaba es que se volvía a repintar todos los widgets, ¿no? Uno por uno. También aquí habíamos visto el uso o la importancia de utilizar constructores constantes para evitar que se repinte todo de golpe o que se vuelva a repintar, ¿no? Entonces, a este estado se lo conoce como efímero. Este estado es súper bueno cuando nosotros necesitamos que la variable se mantenga en la misma clase. ¿Sí? Esa variable, si no la necesitamos en otra clase o en otro widget hijo, entonces nos cae bien el estado efímero. De todas maneras, vamos a hacer un ejemplo donde vamos a ver los widgets hijos y todo eso, entonces no se preocupen. El siguiente es el estado de la aplicación como tal, ¿sí? Mm, Es el estado de la aplicación como tal. Ahora, este estado de la aplicación va mucho más allá. Vean, acá yo tengo una especie de árbol de widgets. My app sería el widget root, el widget padre. Y este My app tiene tres hijos. My login screen, My catalog y My cart, ¿no? Y lo interesante de esto es que My catalog tiene una lista de ítems, como podemos ver acá al costado. Entonces, cuando el usuario presiona Add, el iconito del carrito debería modificarse, debería cambiar de color o debería indicarle que tiene un elemento en el carrito, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que pasa o qué es lo que se debe hacer? Se debe buscar el padre común entre ambos widgets. El widget llamado MyCard es el que va a pintar el carrito. El widget MyCatalog es el que tiene la lista de elementos. Esos dos widgets tienen como padre común al widget MyApp. Entonces, el estado de la aplicación lo que va a hacer es guardar ese ítem en el widget padre, que sería MyApp. Lo va a guardar ahí de tal manera que todos sus hijos puedan acceder a este. ¿Sí? Básicamente se maneja así. Es por eso que les decía hace un momento, el estado efímero nos ayuda de mucho cuando la variable simplemente se necesita para ese lugar, para esa pantalla. Pero si necesitamos en otros widgets o en otro lugar de la aplicación incluso, nos conviene manejar un estado a nivel de aplicación. ¿Bien? ¿Hasta acá alguna pregunta? Magin, Raúl, Richard, Edwin, ¿alguna pregunta? Por ahora no. Ok, entonces sigamos. ¿Bien? Perfecto. Ahora, ya hemos visto que hay dos estados, ¿verdad? Pero cuándo utilizar cuándo utilizar uno y cuándo utilizar el otro. En realidad no existe una regla como tal, ¿bien? No hay una regla donde dice si estás en este caso tienes que utilizar siempre esto, ¿sí? Si necesitas compartir o necesitas avisarle a otro widget que estás agregando algo, por ejemplo, tienes que utilizar sí o sí el estado de la aplicación. No existe una regla como tal, pero sí existen algunos indicios, ¿no? Acá tenemos el data o los datos que necesitamos y lo que nos tenemos que preguntar es quién lo necesita. O sí, qué widget lo necesita. Si es simplemente un widget que está en la pantalla, entonces nos conviene utilizar el estado efímero. El caso más clásico va a ser el contador, el hola mundo de Flutter, ¿no? Ese número simplemente se va a pintar en esa pantalla y no lo voy a necesitar en ninguna otra pantalla más. ¿Bien? Ahora, si los datos que nosotros necesitamos se van a utilizar en muchos widgets, en varios widgets, por así decirlo, entonces ahí es bueno utilizar el estado de la aplicación. Bien, como siempre existen librerías para cualquier tecnología, ¿verdad? Que nos ahorran el trabajo. ¿Qué package me pueden ayudar a manejar el estado de mi aplicación? Porque el estado efímero con el set state nos basta, pero para el estado de la aplicación, ¿qué tenemos? ¿Qué opciones tenemos? Uno, el más conocido, provider. ¿No? Siguiente, Riverboot, que sería una migración de provider, pero igual es bueno. Otro también que es súper conocido, GetX, ¿no? Súper conocido, amado por algunos, odiado por otros. Después, para los que vienen de programar en React Native, tenemos el paquete Redux, ¿sí? Te he inspirado igual justamente en Redux de React Native. Después tenemos un paquete llamado Flutterblock, que acá a veces hay un poco de confusión, por así decirlo. Entonces, tenemos ese paquetito. Y por último, este no es un paquete, ¿sí? Es un widget que ya viene dentro del framework de Flutter, que se llama Inherited Widget. Bien, Mm, bien. Estos son los paquetitos. El día de hoy vamos a utilizar Provider y también vamos a ver Inherited Widget, ¿sí? Vamos a ver en qué casos, o bueno, algunas cosas son más fáciles con Provider, otras cosas son tal vez un poco más fáciles con Inherited Widget. ¿Bien? Pero como adelanto les voy diciendo que Provider maneja por detrás el mismo concepto que Inherited Widget. ¿Bien? Estos son los ejemplitos que vamos a hacer hoy. Ya les pasé el código, de un momentito, yo lo tengo acá. Ahí, ¿me confirman si pueden ver la letra, por favor?
¿Pueden ver la letra o todavía? A ver, a ver, a ver. Ok, un poquito más lo voy a agrandar, ¿ya? Ahí está. ¿No? Gracias. Voy a compartir también mi pantalla. Bien, vamos a comer. Bueno, les explico un poco qué es lo que tienen, lo que van a encontrar acá. Como les mencionaba, no existe una regla como tal para trabajar con algo en particular, ¿no? Acá tengo tres ejemplitos, comenzando desde el contador, que es el más básico, hasta uno que es un poco, se podría decir, aplicado en la vida real, ¿sí? Para que lo vean de manera gráfica, el ejemplo uno es el contador, el ejemplo 2 es un cambio de tema en varias pantallas, y el ejemplo 3 es un listado de algunos alimentos con su respectivo detalle. Y dos botones, uno de favoritos y otro de agregar a carrito, ¿no? Vamos a comenzar con el ejemplo 2, ¿bien? Sé que acá en el orden de las diapos está primero el contador, pero el ejemplo 2 es un poco más sencillo y no nos va a tomar mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acá en el zip que les envié, ustedes abren su carpetita y se van al que dice ejemplo 2, exam 2, ¿sí? Ahí van a tener dos archivos, esos ábranlo por favor y ahí vamos a trabajar. Bien. Mientras tanto les voy explicando. Si alguien tiene algún problema, simplemente me dice porfa, eh, para que le dé una manito. Bien. En la página del ejemplo 2 lo que tenemos es un bar que dice inicio, una columna donde tenemos el logo de Flutter y tenemos un par de botones. El primer botón me navega hacia otra pantalla. Bien, enseguida vamos a ver la otra pantalla. Y el segundo botón tiene el texto de cambiar tema a. Bien. Ahora esta parte es la interesante. La página 2, perdón, el ejemplo 2 tiene una función como parámetro o como atributo, si quieren. Entonces, ese atributo, o perdón, ese parámetro se lo tenemos que pasar por el constructor. Bien, se lo tenemos que pasar por el constructor. Está acá, ¿no? Eso por una parte. Ahora, después, mmm, creo que no hay nada de raro por acá. Vámonos a la siguiente, a la que dice detail page, detail to page, que era el otro archivito. Y este igual, de la misma manera, ¿sí? Tiene una función como atributo y lo vamos a recibir igual por el constructor. Y después es básicamente lo mismo, un scaffold, un bar con un título que dice detalle. En el body tenemos un botón que está al centro y lo único que dice, o bueno, lo que hace es cambiar el tema. Perfecto. Ahora, una vez explicado, nos vamos al archivo main.dart y acá vamos a colocar justamente dentro de Material App, vamos a colocar Home y vamos a llamar a Example to Page. Bien, como recordaban, el Example to Page requiere de una función, ¿no? Como parámetro, que es justamente la función encargada de cambiar el tema. Entonces voy a recibir una función y ahí está. Voy a compilarlo, ¿sí? Lo voy a compilar. Denme un momentito. ¿Alguien tuvo algún problema al momento de importar el código? ¿O no lograron importarlo todavía?
Creo que nadie tuvo problemas. Ahí está, les comparto mi pantalla. Y ahí está, ¿no? El loguito de Flutter, navegar hacia la siguiente pantalla y cambiar de tema. Ah, en la siguiente pantalla, que era el de detalle, simplemente tengo el botoncito que dice cambiar tema. Bien, démosle funcionalidad. Dato curioso, el Material App tiene un atributo llamado Team, ¿sí? Que me recibe un Team Data, donde nosotros le pasamos el primary switch, ¿no? Pero este Team Data tiene un constructor, o de hecho tiene varios. Uno de ellos es el Light. Bien, ese es el que viene configurado por defecto, por así decirlo, que es este de acá, ¿sí? Vean, le cambio de color azul, el App Bar y los botoncitos también, ya no está de color rojo como hace un momento. Entonces este es el que viene por defecto. De hecho, cuando creamos el Hola Mundo, igual nos vamos a encontrar con estos colores. Bien. Siguiente, tenemos también un constructor para un tema oscuro, ¿no? Como pueden ver, simplemente coloqué acá teamdata.dark y ya está, me dio un fondo oscuro. Y eso cambia automáticamente todo lo de la aplicación, ¿no? Todas las pantallas ahora tienen un tema oscuro. Bien, vamos a hacer funcionar estos botoncitos, ¿no? Ya tengo acá la función para cambiar el tema, el change theme. Lo que me falta ahora es agregar la lógica para que este team data vaya cambiando. Entonces, aplicando lo que hemos aprendido, lo primero que voy a hacer es convertir mi widget a un stateful widget. ¿Sí? Vamos a utilizar el estado efímero primero para poder solucionar este problema. Entonces, lo estoy convirtiendo a un stateful widget. ¿Qué me habilita esto? Uno, poder guardar el valor de alguna variable. Segundo, poder actualizar la pantalla cuando yo le diga. Entonces, acá me voy a crear una variable llamada isDark que va a estar en falso. ¿Bien? Y voy a utilizar o voy a hacer uso del operador ternario. Si isDark está en verdad, si es verdadero, entonces voy a asignar teamData.dark. Caso contrario, asigno teamData.light. Bien. Por último, cuando invoquen a la función changeTeam de mi example to page, lo único que voy a hacer es asignarle su contrario a mi variable isDark. Y para que se despinte la pantalla, ejecuto el método setState. Bien, ahora, como les había dicho en algún momento, ustedes si quieren pueden colocar dentro del setState cuando hacen la asignación a la variable isDark, o como me gusta a mí, pueden dejarlo afuera. ¿Sí? Ahí está. En un momentito, eso es común porque hemos cambiado el widget principal, lo hemos convertido a un stateful, entonces no lo ha podido reconocer, simplemente es eso. Voy a compilar nuevamente. Esperamos un momentito. Ahí está, ¿no? Entonces estamos comenzando con el tema light y vean, presiono sobre el botón que dice cambiar tema y cambia el tema dark. Presiono nuevamente y cambia el tema light. Me voy a otra pantalla. Vengo acá, vuelvo a presionar en cambiar tema y sigue funcionando, ¿no? Lo mismo acá. Acá lo dejo en negro, navego hacia la otra pantalla, puedo cambiarlo a light y si vuelvo a la anterior, me mantiene el tema. Y para esto, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy utilizando puro stateful widget, puro setState. ¿Bien? ¿Qué es la parte mala de esto, por así decirlo? Si nosotros revisamos el árbol de widgets, que básicamente es cómo se están construyendo los widgets, van a observar que en el root o al principio tenemos el material app, ¿verdad? Su primer hijo es el example to page, que es este de acá, example to page. Bien. Y su siguiente hijo sería el detail to page, que sería la
pantalla de detalle, ¿no? Pero en ninguno de estos dos widgets de acá está el tema. Es decir, me refiero a este atributo, ¿sí? No está en ninguno de sus dos widgets. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se utiliza callbacks. Se empieza a enviar funciones por parámetro. Pero esto puede ser un poco tedioso y más que todo repetitivo y una mala práctica tal vez. ¿Por qué? Si nuestro cliente nos dice, ok, ahora vamos a agregar una tercera pantalla y también vas a poder cambiar el tema de este ahí, pero vamos a agregar otras cositas. Entonces, tu tercera pantalla, voy a simularlo acá. La tercera pantalla que tendrías o que tendrías que construir, básicamente tendría lo mismo, ¿sí? Fake to page. Y si quieres cambiar el tema de este acá, entonces vas a tener que recibir una función. Una función que puede ser, no sé, cambiar tema. Cambiar tema. Y bueno, los recibes en el constructor. Epa, ahí está. Los recibes en el constructor. Acá seguramente vas a tener un botoncito. En su método onPress puedes decirle, cada vez que el usuario presione sobre el botón, invoco a la función cambiar tema. Vas a invocar esa función, entonces todo lo que esté en el body de esa función se va a ejecutar. Ahora, ¿qué es la parte un poco fea como les mencionaba? Acá vamos a dejarlo así, para que no nos moleste el razón. Sí, para navegar de la página 2, del ejemplo 2, perdón, de la pantalla que sería esta, y navegar hacia la pantalla de detalle, que es lo que estamos haciendo acá, tengo que pasarle nuevamente una función, ¿no? En el main ya le había pasado yo una función acá, una función enorme. En el example page, justo al momento de navegar a otra pantalla, justamente acá, al momento de navegar hacia la página de detalle, también tengo que pasarle otra función. Entonces ahora, si mi usuario me dice, vas a tener que agregar otra pantalla, entonces voy a hacer seguramente esto. Voy a venir acá nuevamente, navegar a fake pantalla. Al momento de navegar hacia la pantalla de fake, entonces le voy a tener que decir otra vez, cambiar tema. Le voy a tener que pasar una función. Y esta función puede ser una que yo ponga acá, no sé, print, cambio de tema, ¿no? O puedo reutilizar la que estoy recibiendo como para change theme y le digo que se invoque. Como lo estoy recibiendo como parámetro, lo estoy invocando acá. Va a venir donde le estamos asignando esta función, que sería justamente acá, y va a ejecutar todo lo que está acá. Y así, ¿sí? Estaríamos pasando la función en cada clase, en cada widget que nosotros vamos a tener. Y como pueden ver, funciona. No es que está mal, funciona. Pero se puede optimizar. Entonces hagamos eso. Para esto nos vamos a ayudar del Inherited Widget, ¿sí? En realidad la mayoría de los paquetes que les mencioné hace un momento, Provider, Riverput, GetX, manejan Inherited Widget por detrás, ¿sí? O alguna equivalencia. Entonces, ¿qué me voy a crear acá? Me voy a crear un widget llamado, a ver, ¿qué vamos? Team Inherited Widgets. ¿Listo? Ahí está. Acá va a ser Team Inherited Widget. Y a diferencia de los otros widgets que conocemos, el stateless y el stateful, este va a heredar de un widget llamado Inherited Widget. Bien, tengo que importar la librería de material. No vamos a tener acceso.
Inherited, ahí está, widgets. ¿Sí? Entonces, heredamos de la clase inherited widget y como ustedes pueden ver, es igual otro widget más. Entonces, tranquilamente nosotros podemos pintar a este widget, y es un widget como tal, eh, en, en el build de alguna page. Acá me dice que tengo que sobreescribir un método, ¿no? Ese método se llama update show nothing. Para este ejemplo, no lo vamos a utilizar, así que simplemente lo vamos a dejar como false. Lo que hace este método es avisar a aquellos que estén escuchando esta clase, por así decirlo, que estén escuchando, que se vuelva a pintar. ¿Sí? Sería como un set state de manera automática. Bien. Ahora, lo segundo, me pide un constructor. Acá yo me voy a ayudar del editor. Create constructor, ahí está. ¿No? Acá todavía me sigue pidiendo. Vamos a agregar, agregamos el key y por último le decimos que sea de tipo constante. Aquí está. Bien. Para tal vez los que perdón, si se les está haciendo raro esta parte, lo único que está haciendo es esto. Se los voy a colocar como hacíamos antes. This. Ahí está. ¿Sí? Esta es la nomenclatura antigua. Aquí está, esta es la nomenclatura antigua. El inherited widget sí o sí nos pide que tengamos un child, ¿sí? Obligado. Y ese child es cualquier widget. Puede ser un texto, una columna, puede ser un scaffold, puede ser una página como tal, como lo tenemos aquí, por ejemplo. Este detail to page puede ser tranquilamente child o hijo de este inherited widget, ¿sí? Entonces sí o sí nos pide esto. Bueno, básicamente se construye así el constructor. Pero todo esto se puede resumir con la primera línea. Básicamente es lo mismo. Logramos el mismo resultado. Bien, solo que lo hacemos de una manera mucho más corta. Siguiente. En este inherited widget lo que yo voy a hacer es declararme un callback. Más adelante se van a dar cuenta por qué. Voy a declararme acá una función llamada on cambiar tema. ¿Listo? Puede ser cualquier nombre. Puedo colocar otra vez on change theme, como lo teníamos en algún lugar de la aplicación. No hay ningún problema, ¿sí? Pero para que vean un poco el cambio, voy a colocar on cambiar tema. O fun cambiar tema. Ahí está. Bien. Como es un parámetro, voy a recibirlo por el constructor. Fun cambiar tema. Solo que aquí es this. Ahí está. Y listo. Ya lo tenemos. Bien. Vengo acá. Ahora, el inherited widget nos dice, o bueno, básicamente tenemos que utilizar la misma lógica acá que el estado de la aplicación. De hecho, eso es lo que estamos haciendo ahorita. Estamos empezando a utilizar el estado de la aplicación como tal. Entonces, como les había mencionado, tenemos que reconocer primero los dos widgets que vamos a utilizar o que se ven afectados de alguna manera y tenemos que buscar al padre de ese widget. Bien, al padre de ese widget. Y a ese padre nosotros lo vamos a encesar con nuestro inherited widget. Entonces hagamos eso. Acá, según las diapos, el padre de estas dos páginas es el material app, ¿no? Entonces vengo acá a este material app. Déjenme un momentito, lo voy a volver a convertir a un stateless como hace un momento. Ay, perdón, lo vamos a dejar en stateful. Ahorita acabo de recordar que necesitamos repintar el tema. Lo voy a encesar directamente, ¿sí? Aquí se llama theme inherited widget, ¿no? Ahí está. Me pide un child, yo le voy a pasar el material. ¿Cuál es el otro parámetro que me pide? La funcióncita
fun cambiarte, ¿no? Envío una función anónima y ya está. Ahora, aquí hay una pequeña peculiaridad que me gustaría que lo vayan corrigiendo para adoptar buenas prácticas más que todo. Vean, si yo posiciono mi mouse encima del atributo, me dice es requerido una función llamado función cambiarte, ¿no? Pero esta función, vean que simplemente me dice function, nada más. Mientras que en otros ejemplos, por ejemplo el elevate button, el método press me dice void function, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Cuando la documentación te dice void function, significa que esa función en primer lugar no va a retornar nada. Después también podemos ver por los paréntesis que no nos recibe ningún parámetro, ¿sí? Por ejemplo, hay un widget que a modo de ejemplo, acá, switch, ahí está. Switch, lo voy a hacer rapidito. Aquí está, ¿ven? Si yo posiciono mi mouse encima del onChange, ¿qué me dice? ¿Es un void? Ya, perfecto, no voy a retornar. ¿Es una función? Ya sé, pero como parámetro estoy recibiendo un booleano. Entonces, en esta función anónima que yo estoy colocando, voy a recibir un booleano y yo le puedo colocar cualquier nombre. Por ejemplo, seleccionado. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué es lo malo con esto? Con lo que yo acabo de hacer. Simplemente declarar function. En acá yo le estoy dando total libertad. ¿Vean? Puedo decirle que esta función va a tener un parámetro data, otro parámetro edad, no sé, me estoy inventando ahorita, y otro is access o aceptar, perdón, aceptar, ¿no? Y no me marca ningún error. Si hago lo mismo en uno que ya viene definido, si acá coloco, vean, string data, me marca error. ¿Por qué? Porque la función que yo estoy recibiendo no me permite recibir dos parámetros, y mucho menos un string, ¿no? Lo propio acá, si yo borro el bool, acá me sigue saliendo. ¿Por qué? Porque string no es el tipo de dato asignado. Bien. Segundo, se van a encontrar con algunas funciones, sí, algunas funciones que devuelven un valor, ¿sí? Te devuelven un true o te devuelven un false. Entonces, en ese caso, tú tienes que colocar en la función anónima return true, ¿no? Return false. Pero en acá, ¿dónde está? En acá, como tampoco le indico el tipo de dato que va a retornar, yo tengo la posibilidad de decir return false. ¿Sí? Y vean, no me está mandando ningún error. Si en acá yo le coloco return false, que era un método void function, me salta error. ¿Sí? Entonces, a mi punto de vista, o desde mi punto de vista, perdón, mmm, no es bueno colocar simplemente la palabra function. ¿Sí? Es muy bueno decirle qué tipo de dato va a retornar, si va a recibir o no va a recibir parámetros, ¿sí? Y así lo tenemos súper delimitado. Vean, con estos cambios, decirle qué va a retornar y si va a recibir atributos o no, pero parámetros, acá ya me salta, ¿no? Ahí está, listo. Ahora, dentro de este fun tema voy a colocar todo esto, ¿sí? Voy a colocar todo esto, ahí está. En acá no voy a hacer nada. Y ahí está, voy a ir guardando. Hasta este punto la aplicación seguramente ya no funciona. ¿Por qué? Porque el método changeTeam, que es el que llama a estos botoncitos, ya no tiene funcionalidad, ¿no? Ya no tiene nada dentro de él. Entonces, como ya no lo estoy utilizando, puedo borrar. Tanto del constructor, donde hago la instancia, como del constructor de la clase. Bien, lo voy a eliminar también acá. Y ya simplemente me quedo con el constructor por defecto. Como he acabado de eliminar un atributo de mi clase, seguramente tengo errores. Por ejemplo, acá tengo el primer error. Yo simplemente lo voy a cambiar por una función vacía. Acá también tengo otro error. Nuevamente voy a pasarle una función vacía.
Acá igual tengo otro error. Bueno, esto es simplemente eliminar lo último que hemos hecho. Pues ahí está. ¿Sí? Ahora sí, aún así, sin errores, tampoco sigue funcionando la aplicación. Todavía tenemos que hacer algunos cambios. ¿Bien? Perfecto. Entonces, yo tengo mi Temp Inherited Widget como padre de mis dos widgets, ¿no? De mis dos pantallas. ¿Qué pasa si yo quiero acceder a este Inherited Widget siendo un hijo, ¿no? Siendo un widget hijo. Entonces, lo único que tengo que hacer es, a ver, este es de navegar a otra pantalla, este es de cambiar el tema. Lo único que tengo que hacer es ayudarme del context, de este parámetro de acá. En las clases yo les decía, el build context es un puntero, ¿sí? Es un puntero en mi árbol de widgets. En otras palabras, en este árbol del lado derecho, el build context me dice en qué lugar yo estoy. Por ejemplo, en este momento, como estamos en el example to page, entonces el build context está justamente acá, ¿sí? Y con la ayuda de este contexto, de este build context, puedo navegar hacia mis ancestros, hacia mis widgets padres. Y como mi widget padre es un inherited widget, entonces yo puedo buscar. Bien, ¿cómo hacemos eso? Le decimos al contexto, o con la ayuda del contexto, quiero que me busques entre mis ancestros un widget. ¿Sí? Find ancestor widget of exact type. Y acá entre brackets o entre mayor y menor que le digo qué widget estoy buscando en particular. En nuestro caso se llama team inherited widget, ¿no? Que era la clasecita que nosotros hemos creado acá. Esta clasecita. Entonces, le digo, contexto, ayúdame a buscar entre mis ancestros, ¿bien? Entre mis widgets padres. Todo esto lo voy a almacenar en una variable llamada team inh, nada más. ¿Bien? Ahora, este team inh es de tipo team inherited widget, mi clase, ¿no? Pero me dice que es de tipo nuleable, por el signo de interrogación. ¿En qué casos me va a devolver esto nulo? Cuando yo, o bueno, cuando el contexto no puede encontrar entre los padres a mi team inherited widget. ¿Sí? Si yo me olvido de colocarlo, digamos, o lo coloco en un lugar incorrecto, entonces todo esto me va a devolver nulo. ¿Bien? Entonces ahí yo por el momento lo voy a forzar a que no sea nulo con el signo de admiración. Si es nulo, seguramente nos va a saltar alguna excepción, pero no hay problema. ¿Sí? Y una vez que ya he encontrado a mi widget, lo que yo voy a hacer es, de ese widget, quiero que invoques a la función cambiar tema. Entonces, va a invocar esta función y, en otras palabras, va a ejecutar todo lo que está dentro de las llaves. Entonces, guardemos, denme un momentito, lo voy a volver a compilar. Esperamos un momentito. Ahí está, perfecto. Presionamos en cambiar tema y vean cómo funciona, ¿no? Ya me está cambiando el tema. ¿Sí? Ya está. Básicamente tengo que hacer simplemente eso. ¿De qué cosas me estoy librando? Uno, de pasar callbacks por medio de los constructores, a donde yo necesite. Segundo, si yo necesito en algún lugar del widget padre, simplemente lo llamo de esta manera. Y ya está. Tercero, todavía podemos mejorar esto para que sea mucho más entendible. Y se van a dar cuenta que más adelante se les va, o bueno, se nos va a hacer un poco familiar. Como les mencionaba, cuando nosotros hacemos uso del contexto, específicamente el método find ancestor widget, nos devuelve el mismo team inherited widget, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer es crearme una función estática que me va a devolver el mismo team inherited widget, pero lo voy a llamar off. Bien, voy a recibir un contexto que es el que me va a ayudar a buscar y lo que ya tenía hace un momento. ¿Sí? El contexto que tengo, me buscas a mis widgets padres y me encuentras el que sea de este tipo o el que sea de esta clase. ¿Listo? Ya está.
Este pequeño cambio en realidad no es que va a proporcionar más velocidad ni nada por el estilo, sino simplemente estamos colocando o lo estamos colocando para que sea mucho más entendible. Con este nuevo cambio, ¿cómo debería acceder a mi Team Inherited Widget? Puedo seguir haciéndolo de esta manera, ¿sí? Va a seguir funcionando. Pero ahora también lo puedo hacer de esta manera. Con tan solo decir Team Inherited Widget.off y le paso el context. ¿Bien? ¿Por qué les decía que esta parte les va a resultar un poco familiar tal vez? No recuerdo si en alguna clase obtuvieron las medidas de la pantalla, por ejemplo. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos que acceder al media query. Media query. Y el media query tiene un método llamado ofContext. ¿Sí? OfContext. Básicamente es la misma implementación acá. ¿Ven? El nombre de alguna clase, punto ofContext. Entonces, el media query en realidad lo que hace es buscar a las clases padres, a un widget en específico, que tiene la información del size. El size son las dimensiones de la pantalla de mi dispositivo, tanto el ancho como el alto. ¿Sí? Entonces, esta puede ser una implementación más cercana a lo que estamos haciendo. O también van a ver un poco más adelante, cuando utilicemos provider, igual, de la misma manera, ¿sí? Hay algo muy similar a esto. Entonces, ahí van a encontrar coincidencia. Veamos si está funcionando. A ver, cambiar tema, perfecto. Cambiar tema, igual, perfecto. Sí, en ambos casos está funcionando. ¿Qué es lo que me falta? Al momento de navegar hacia la otra pantalla, que es el primer botón, tengo que solucionar esta parte, ¿no? Yo ahorita si navego a la otra pantalla y trato de cambiar el tema, no me va a funcionar. Bien, entonces voy a solucionar esto. Primero, ya no le voy a pasar un callback, una función, porque ya no es necesario. Segundo, me voy a llevar el código que hemos agregado, este de acá, para no estar escribiendo. Me vengo al archivito del detail to page. Acá ya no voy a decidir un parámetro de tipo función. Entonces puedo dejarlo con el constructor por defecto. Y acá en el onPress voy a colocar lo mismo de hace un momento, ¿no? Importamos y ya está. Aquí perdonen nuevamente, es un errorcito que no reconoce el tipo de widget. Vamos a ver. Ahí está, perfecto. A ver, cambiamos el tema. Muy bien, cambié el tema. Voy a navegar hacia la otra pantalla. Voy a cambiar desde ahí. Y ahí está, ¿no? Listo. Ahora, si me dicen, ok, te vas a crear dos pantallas más y van a tener la opción de cambiar el tema. No hay ningún problema. Ustedes simplemente utilizan esta parte del código, estas dos líneas, y ya está. Con eso ya han solucionado, bueno, ya tienen acceso a cambiar el tema de una manera sencilla, ¿no? Y tampoco hemos hecho mucho trabajo, vean. Simplemente nos hemos creado una clasecita con los atributos que sí o sí me pide y nosotros le hemos agregado una función extra. Nada más. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Alan, Edwin, Selena, ¿no? Magin, Raúl, Richard. ¿Alguna consulta? ¿Ninguna? Muy bien. Gracias, Rayo. Perfecto. Entonces continuemos. Ok, ok. Eh, Siguiente. Pasamos con el siguiente ejemplo. Bien. Déjenme cesar todo esto. Ejemplo número uno. Como les decía, perdonen el orden, me equivoqué acá. Primero es el 2 y después el 1. El contador, ¿sí? Para el contador, básicamente vamos a aplicar lo mismo. Vamos a crearnos un inherited widget y después vamos a ir llamando a
o vamos a ir pasando el dato a sus clases, a sus widgets hijos. Bien. Y aquí se van a dar cuenta que a veces aplicar el inherited widget en, en lugares donde el estado efímero es mucho más accesible, mucho más fácil de utilizar. Cuando utilizamos el inherited widget o sí, cuando utilizamos el inherited widget se vuelve un poco más complejo. Bien. Entonces acá vengo, me creo un nuevo archivito. Este va a ser, ¿cómo le llamamos al otro? Team inherited widget. Como vamos a manejar el estado del contador, este va a ser counter inherited widget. Listo. Hacemos lo mismo de hace un momento. Primero importamos material. Después nos creamos una clase llamada counter inherited widget que extiende del inherited widget. ¿Sí? Nos pide sobreescribir. Venimos acá. Ahí está. Esto igual lo voy a cambiar a false. Más adelante vamos a ver en qué, bueno, en qué momentos se tiene que cambiar a true o validar o algo por estilo. Después tenemos que agregar el constructor. Aquí ya me voy a ayudar del editor. Primero el key, después el child. Constructor super.child. Listo. Y ahí está. Para esta ocasión, como vamos a manejar la variable del contador, entonces me voy a crear acá una variable llamada counter. ¿Sí? Y este counter lo voy a recibir acá. This count. Listo. Ya lo tenemos. También me voy a crear mi método of para, para poder acceder mucho más rápido. Entonces lo mismo de hace un momento. Me creo una función estática, le digo que me devuelva un objeto de mi misma clase. A esta función la voy a llamar of y voy a recibir un build context. Y con la ayuda de este contexto le voy a decir, quiero que me busques entre mis ancestros a un widget de tipo count inherited widget. ¿Sí? Listo. Ya tenemos nuestro inherited widget creado. No tenemos que hacer más cambios. Venimos acá, revisamos el árbol o el árbol de widgets y buscamos, ¿no? El contador está en el center. ¿Quién es el padre del center? El scaffold, ¿no? ¿Quién es el padre del scaffold? Mi clase example one page. ¿Quién es el padre del example one page? El material. ¿Bien? Entonces aquí va a depender, depende de nuestra situación. Nosotros queremos colocarlo en el material app, perfecto. Pero en esta ocasión creo que no es necesario, ¿no? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el material app simplemente tiene un hijo, que sería el example one page. Entonces lo voy a colocar eh, como hijo del example one page, de hecho, porque vean, el center tiene como padre al scaffold y el scaffold va a tener como padre a mi inherited widget. De tal manera que yo pueda compartir ese dato con el aval, con el flat in action button y con cualquier otro hijo que esté dentro del scaffold. Entonces hagamos eso. Acá al scaffold le voy a decir, quiero que me encierres o quiero que utilices un nuevo widget. Ese va a ser el counter inherited widget. Ahí está. Ya está. Acá le digo el parámetro counter, que es el que me pide. Le voy a pasar el valor de counter. Este counter es una variable que tengo acá, ¿no? En acá igual estoy utilizando un stateful widget. ¿Para qué? Para que al momento de incrementar actualice mi pantalla. Bien. Acá me está mandando error. Por esto. Por el orden simplemente. Listo. Vámonos un momentito al main.dart para cambiar nuestro home. Acá el home. Lo voy a cambiar por example
one page, ahí está. Y ya está. En el dispositivo podemos ver que está funcionando, ¿no? Ahora vean, acá. Ya he puesto mi counter en Headless Widget, he puesto mi counter que está comenzando con 0 y nada más. Presiono sobre esto y funciona, ¿sí? Está funcionando con normalidad. Y vean que en ningún momento estamos haciendo uso de esto. Counter inherited widget punto of context y algo, ¿no? Puede ser punto counter más algo por el estilo. No estoy haciendo absolutamente uso de esto. Entonces pareciera que no está funcionando, ¿no? Pareciera que está en vano mi inherited widget ahí. Y hasta cierto punto sí, la verdad sí. No le estamos dando un uso relativamente necesario en este caso. Pero hagamos esto. Me voy a crear un pequeño widget, ¿sí? Este va a ser llamado myText. Y acá voy a recibir un string que va a ser un texto. Lo voy a colocar acá. Y este texto de acá lo voy a pegar acá. Aquí coloco el texto que necesito y ya está, ¿no? Y en lugar de utilizar este texto, voy a utilizar mi nuevo widget, myText. ¿Bien? Imagínense que este myText es un widget mucho más complejo. Puede ser que este widget sea una columna con algún icono y con dos textos abajo, no sé, ¿sí? Pero puede ser un widget mucho más complejo. Ha sido tan complejo que cuando yo lo tenía acá, mi código crecía bastante, bastante, bastante. Entonces yo he dicho, ok, para que no sea tan extenso, lo voy a sacar en otra clase. ¿Ok? En esa situación estamos. Acá me está mandando error, ¿por qué? Porque tengo que enviarle un texto, ¿no? Y simplemente le voy a enviar con. Bien, ahí está. Déjenme refrescar la pantalla. Va a seguir funcionando. Créanme que todavía no estamos, ¿cómo decir? Optimizando esto. ¿Por qué? ¿Por qué le digo que no está optimizando? Porque si ustedes recuerdan, este es el build de myText, ¿no? El build de myText. Hasta ahí. Guardamos los cambios, les muestro la consolita. Y bien, voy a presionar una vez el botón de más. ¿Y qué pasa? Se construye otra vez mi widget text, ¿no? De hecho, se vuelve a construir desde el principio, desde este build. Entonces entra por cada uno de estos y en acá, cuando llega el texto, lo va a volver a construir. Entonces, al ser un widget que nosotros lo hemos separado porque es muy extenso, todo lo que esté ahí adentro también lo va a reconstruir, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? Ahí es donde entra el inherited widget. No voy a recibir el texto como parámetro. ¿Por qué? Porque yo ya sé cómo encontrar al inherited widget, ¿no? Simplemente tenemos que colocar, en este caso es un counter, que sería counter inherited widget .of context. Y ya está. Y acá le digo counter más. Perdón. Valor de counter punto toString, ¿no? Acá, perdón, me estoy equivocando. Porque esto me va a llamar o me va a devolver esta misma clase. Pero y lo que yo necesito es el atributo counter que está dentro de esa clase. Entonces acá voy a colocar punto counter. Ahí está. Que si no me iba a marcar otra cosa en pantalla. Con este pequeño cambio, en primer lugar, acá ya no necesito enviarle como parámetro el texto. Segundo lugar, como ya no le estoy enviando ningún parámetro,
Entonces, todo este widget puede ser constante. Y al ser constante, si no lo necesita, no se va a repintar. Entonces hagamos la prueba. Vean, compilamos. Perdón, ahí está. Y ahí está, ¿no? Como pueden ver, presiono sobre el botón y todavía no se me está actualizando. Si ustedes colocan un print acá, se van a dar cuenta de algo interesante. Versus counter. Y es aquí donde vamos a ver un poquito el tema de cuándo se tiene que volver a repintar. Ahí está, vean, presiono y no entra al print del counter. ¿A qué se debe esto? Yo ya estoy encontrando mi widget counter, mi inherited widget, ¿no? Ya puedo acceder al atributo counter, pero ¿por qué no se está repintando? ¿Por qué no se está volviendo a llamar al método build para que vuelva a pintar el texto? Justamente en ahí es donde entra esta función, update show notify, ¿sí? Esta funcióncita lo que me dice básicamente es en qué momento tengo que volver a repintar. Como pueden ver, nosotros le hemos colocado false, entonces eso me indica básicamente que en ningún momento no voy a repintar o no me voy a volver a repintar en ningún momento. Bien, una opción sería dejarlo como true, ¿verdad? Para que se pinte a cada momento. Pero esto todavía no es estable. Sí, ya estaríamos gastando recursos como tal. Lo que en realidad tenemos que hacer para optimizar un poco es, acá, vean, tengo un atributo llamado oldWidget que dice que es de tipo inherited widget. En realidad, ese oldWidget va a ser del mismo tipo que mi clase. Entonces, lo que yo le voy a decir es, de mi widget antiguo, por así decirlo, quiero obtener el counter. Y si es diferente al counter que tengo actualmente, entonces lo vas a cambiar. Esto sería algo así. Para que lo vean un poco mejor. Si pasa esto, retorname true. Y si no, retorname false, ¿no? Si de mi widget antiguo, es decir, antes de repintarlo nuevamente, el valor de counter es distinto al valor que estoy recibiendo en este momento, entonces ya me voy a repintar. Pero si no es el caso, si siguen siendo el mismo valor, entonces no me voy a repintar. ¿Bien? Así es como podemos optimizar un poco más. En vez de dejarlo en true, lo optimizamos de esta manera. Ahora, el equivalente de todo esto es lo que tenía hace un momento, ¿no? Esto de acá. Listo. Entonces lo voy a dejar ahí. Lo segundo, cuando nosotros utilizamos el método of, le estamos diciendo que busque entre los ancestros a este widget en específico, ¿sí? Pero ya que estamos aplicando que se repinte cada vez que se necesita, entonces voy a modificar esto, ¿sí? En vez de que simplemente me encuentre al widget padre, le voy a decir que bueno, en esta ocasión, a cualquier elemento que dependa de este widget o específicamente que invoque el método of, voy a repintar, ¿sí? Y voy a repintarlo siempre y cuando el valor sea distinto, ¿sí? Ya no simplemente voy a encontrar al widget padre, sino ahora también voy a estar atento a que si tiene que repintarse o no. Entonces, venimos acá. No voy a hacer ningún cambio, lo voy a reiniciar simplemente. Tenemos un momento. Ahí está. Y ahí, como pueden ver, ¿no? Se está mostrando o estaba funcionando como hace un momento. ¿Sí? Entonces lo que está haciendo es escuchar. En esta parte está escuchando. Si este inherited widget tiene un nuevo valor o un distinto valor al anterior, entonces voy a repintar todo esto. Pero si tiene el mismo valor, bueno, ya no voy a entrar acá. Me voy a quedar con el valor que tengo. ¿Sí? Eso está pasando por detrás.
Pero vean, aquí parece que hemos escrito código innecesario, ¿no? Todo esto parece ser innecesario. Porque al final, como lo teníamos al principio, es decir, utilizando setState, podíamos lograr esto, ¿no? Entonces aquí ya depende mucho qué es lo que deseo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta de esta parte? A ver. Saúl está. Ah, Raúl, Richard, Alan, Edwin, Selena. No, creo que no. Muy bien. Perfecto. Ya creo que ya hemos visto lo suficiente de Inherited Widget. Ahora pasemos a algo más sencillo, ¿sí? Provider. Provider es uno de los manejadores de estados más sencillos de aprender. Bien, y se van a dar cuenta enseguida por qué. Déjenme bueno, pasarles el link acá. Ahí está, ahí lo tienen. Y aquí está, ¿no? Es un wrapper similar a Inherited Widget, ¿no? Solo que ellos agregan algunas cosas extras, mm, como diferentes tipos de constructores, por ejemplo, pero se consumen igual o se utilizan igual que un Inherited Widget. Enseguida se van a dar cuenta por qué. Déjenme agregar esta librería. Acá. Provider. Listo. Eso me va a agregar en el archivo pubspec.yaml. Va a ejecutar el flutter pubget. Veamos acá. Aquí está, ¿no? Provider 603. Volvemos a la documentación. Provider 603. Está bien. Ahora vengo acá. Aquí. Le voy a crear rapidito un counter, facilito. X1 provider. Lo voy a hacer rapidito, ¿sí? Rapidín. Materia. Está. X1. Esto va a ser con provide. Y voy a tener un scaffold, el bar, no voy a colocar nada. En el body voy a colocar un center con un texto al medio. Por el momento no voy a colocar nada. Una letra C y ya está. Después un floating action button para poder incrementar mi contadorcito. Acá voy a colocar un icono. Va a ser el icono de agregar. Listo. Ahí está. Les invito a dar una breve repasada a la documentación. Se van a encontrar con cosas interesantes como qué hacer y qué no hacer, ¿no? Y aquí les va a dar algunos ejemplitos más. Bien, entonces denle una miradita a la documentación. Yo lo voy a hacer de manera directa por cuestiones de tiempo. Acá. Provider nos provee o nos da nos dice que utilicemos un widget de acuerdo a cada situación, ¿sí? Y ese widget, ese widget por lo general tenemos que colocarlo encima de Material App o encima de la clase MyApp, ¿sí? Que sería el que se ejecuta en el método runApp. Cualquiera de los dos es el lugar más recomendado según la documentación de Provider. Ahora, uno de los tipos de widgets que nos ofrece Provider se llama Change Notifier Provider, ¿sí? Como su nombre lo indica, es un provider que va a notificar cada vez que existe un cambio. Bien, este Change Notifier Provider primero tiene una función llamada child, o perdón, un atributo child, donde yo tengo que enviarle un widget. Esto ya no es necesario.
Acá, en vez de llamar a example one page, voy a llamar a exam one provider. Bien, entonces el parámetro child ya lo tengo cubierto. El segundo parámetro que me pide es una función llamada create. Acá necesito una función, yo le voy a pasar una función anónima, donde tengo como parámetro un contexto, es decir, un build context, y tengo que devolver algo. Bien, es aquí donde nace un poquito el, el conflicto o la confusión, por así decirlo. Counter notifier. Me voy a crear una clase aparte, ¿sí? Como les mencionaba, acá es donde hay un pequeño conflicto con el patrón block. Esto tiene que heredar de change notifier. Foundation. Ahí está. ¿Sí? Esta clase ya viene dentro del SDK de Flutter, no es de provider, sino que provider lo aprovecha a esta clase, aprovecha el uso de esta clase para notificar. ¿Sí? Ahora, en acá yo voy a colocar una variable llamada counter. Va a tener un valor inicial de 0. Voy a crearme un método llamado increment y acá le voy a decir counter más más. ¿Sí? ¿Cómo notifico desde esta clase? Simplemente tengo que utilizar notify listeners, o sería su traducción, quiero que notifiques a todos los que están escuchando esta clase que el valor de counter ha cambiado. ¿Sí? Básicamente esa sería su traducción. Entonces acá, en el create, justamente voy a devolverle esa clase, counter notifier. ¿Sí? Y ya está. De hecho, si ustedes se ponen a analizar, o bueno, lo pensamos o los buscamos un poco, esto es algo similar al inherited widget, ¿no? Lo estoy colocando en el padre de los widgets que voy a necesitar. Le estoy pasando un atributo extra, en este caso es una clase como tal, no es una función ni un valor, ¿no? Básicamente funciona así. Ahora, esta es la parte que tal vez es un poco más sencilla cuando utilizamos provider. Sabemos que el contexto nos ayuda a encontrar, ¿no? Widgets padres. Incluso nos ayuda a escucharlos. Pero con la ayuda de provider podemos llevar esto un poquito más allá y hacerlo mucho más sencillo. Puedo decirle al contexto, quiero que me escuches, ¿sí? Quiero que me escuches cada vez que el count notifier cambie. Ahí está. Esto lo voy a almacenar. De hecho, lo puedo directamente colocar acá, en el texto. Counter.toString, ¿no? Entonces, ¿qué estoy diciendo en realidad? Con la ayuda del contexto, voy a estar escuchando como una viejita chismosa cada vez que mi clase counter notifier me notifique que ha cambiado. Como me notificaba con el notify listener, ¿no? Entonces acá me va a decir, he cambiado. Mi variable counter ya tiene otro valor. Y ya está. Yo estoy accediendo a esa variable y lo estoy parseando a string. Y ya está. Eso por una parte. Esto me va a ayudar a estar observando, ¿sí? Como una viejita chismosa. ¿Qué pasa si yo necesito acceder al método increment para poder incrementar el valor? Entonces, tengo también la otra opción. Déjenme copiar esto. Igual, con la ayuda del contexto. Eh, ahí está. Con la ayuda del contexto, esta vez ya no voy a escuchar, ¿sí? Ya no voy a escuchar cada vez que ocurre un cambio, porque no tendría sentido, ¿no? Cuando yo presiono un botón, quiero ejecutar algún evento, no quiero estar escuchando algún evento. Entonces, en vez de utilizar watch, voy a utilizar read, ¿sí? Este read sería muy similar al find ancestor. Lo único que va a hacer es encontrar a ese widget. Va a encontrar al count notifier entre mis widgets padres y después quiero que invoque al método increment. El increment va a incrementar el valor del contador y va a notificar a todos aquellos que estén escuchando. Entonces, guardamos los cambios. Les muestro mi dispositivo.
Acá está. El número está muy pequeño, déjenme agrandarlo un momento. Y ya estamos un poquito retrasados. Pero creo que lo logramos. Un font size de unos 40. 62 para que se vea grande. Ahí está, ¿no? Entonces, vean, voy a presionar solo el botoncito y se va a actualizar. Presiono, presiono, presiono y se va a actualizar. ¿Por qué les gusta? O bueno, ¿por qué? O en qué casos Provider nos puede ayudar demasiado en este tipo de casos, ¿no? Vean, con una sola línea de código yo estoy accediendo al valor. Y de paso lo estoy escuchando. Segundo, acá estoy utilizando un stateless widget. Ya no estoy utilizando un stateful como hace un momento. En acá todavía seguí utilizando un stateful widget. Pero con Provider, en la mayoría de las ocasiones, ya no se utiliza state, sino simplemente stateless. ¿Sí? Y así. Si ustedes tuviesen otro widget, como lo tenía hace un momento, my text, algo así, pueden hacer lo mismo. ¿Sí? Pueden hacer acá básicamente lo mismo. Le dicen al contexto que ustedes también van a estar atentos a los cambios que ejecute esta clasecita y después acceden a su atributo counter y lo muestran. ¿Sí? Entonces igual, ya no es necesario acá estar colocando final c los counter tantos, ¿no? Ya no es necesario. Bien, como pueden ver, el uso de provider es relativamente sencillo. Ahora, ¿en qué momento se complica? Cuando nosotros en el widget padre empezamos a utilizar o empezamos a decirle que vamos a utilizar varios providers, ¿sí? Por ejemplo, este counter notifier simplemente se va a encargar de esta pantalla, ¿no? Puedo crearme otra clasecita que la puedo llamar, no sé, temp notifier o sí, temp notifier para resolver este ejercicio, ¿sí? Entonces ahí ya tendría dos widgets en el padre, ¿no? Uno para el counter y otro para el tema. Entonces, en ese caso, ¿qué puedo hacer? Porque aquí solo puedo colocar uno. Notifier nos dice, ok, puedes utilizar otro widget. Ya, yo ya he pensado ese posible caso, no te preocupes. Ese otro widget se llama multiprovider. Aquí está, multiprovider, ¿sí? A diferencia del anterior, este me recibe varios providers, ¿ven? Acá me recibe una lista de providers. Entonces yo simplemente tengo que decirle providers y acá le puedo decir, ok, quiero utilizar un change notifier provider. Este va a ser para el count notifier, digamos, para la pantalla del contador, ¿no? Quiero crearme otro para el tema. Me creo la clase y acá también lo puedo colocar. Así, team notifier. Y así puedo ir, sigue colocando más widgets, o perdón, más notifiers, ¿sí? O más providers. Y va a seguir funcionando de la misma manera. En realidad no va a afectar esto, ¿vean? Presiono sobre el botón y sigue funcionando. Solo que ahora ya tengo la posibilidad de colocar más providers. Bien. Y listo. Para cesar el pequeño Codelab de hoy, les dejo este ejemplo. Aquí está. Como les digo, este ejemplito es casi súper usual en cualquier aplicación, donde tengo una lista de algo, puede ser de lo que sea, y yo puedo agregarlo bien al carrito o bien a mis favoritos, ¿no? Seguida les voy a mostrar el código. Aquí está. Tengo el detalle. Si yo lo agrego al carrito, vean, mi carrito ahora tiene un elemento. Si yo lo veo, si yo agrego este a otro carrito, ahora tengo dos elementos en mi carrito, ¿no? ¿Cuál agregué? Aquí está, vean, este acabo de agregar. ¿Por qué? Porque ahora me dice quitar del carrito. Entonces, si yo quito del carrito, mi carrito disminuye.
Y aquí está el otro. Si lo quito del carrito, mi carrito ya no tiene. Lo mismo con favoritos. Voy a agregar este, vuelvo atrás y en mis favoritos ya tengo, ¿no? Y así con los demás. Ahora, ¿cómo creen que está o qué creen que he implementado para desarrollar esto? Provider, Inherited Widget o Set State. ¿Cuál creen que he utilizado? Mientras yo se los voy listando el código. Nadie se anima. Bueno, lo único que he utilizado es stateful, set state básicamente, ¿sí? No he utilizado ni provider ni inherited widget. Con el stateful, básicamente he hecho todo. Acá está. En el scaffold tengo el avar donde está el texto y los iconitos al lado derecho son estos, ¿sí? Estos de acá. Y estos iconitos son otros iconitos más grandes. Justamente el ejemplito que hacíamos hace un momento, ¿no? Son iconitos un poco más trabajados, con más widgets, que necesitan de ciertas validaciones. Por ejemplo, acá, que se muestre siempre y cuando sean más de un elemento, ¿no? Para que este contadorcito de acá arriba es todo esto. Entonces ahí estamos agregando algunas validaciones y así. Bien. Para hacer la grilla, simplemente he utilizado el gridview.builder. Es muy similar al listview.builder, que han visto en clases, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Que este los representa en formato de grilla, en columnas, ¿no? Aquí le digo cuántas columnas va a tener. Y bueno, acá ustedes ya van a entender el diseño de los ítems. A cada diseño le he agregado un gesture detector para presionar, ¿no? El on tap. Y cada vez que presiono, navego hacia otra pantalla. Bien, navego hacia otra pantalla. Esa pantalla, bueno, esta pantalla de detalle es muy similar. Eh, Hago uso del expanded para la imagen. Después acá coloco el ID, seguido del nombre y por último el botoncito. Bien. Y como les menciono, todo está en base a statefuls. Acá estoy utilizando un stateful, acá estoy utilizando otro stateful. ¿Sí? Todo está en base a stateful. ¿Cuál es la parte mala de todo esto si bien está funcionando? La parte mala son estos lugares. ¿Ven? Cuando yo hago uso de otro widget que yo he construido en otra clase, tengo que pasarle sí o sí ciertos parámetros. ¿Sí? Estoy obligado a pasarle ciertos parámetros. Eh, en acá lo mismo. De hecho, en acá es un poco más preocupante, un poco más alertante. Enseguida les voy a explicar por qué. ¿Ven? Al momento de navegar hacia la pantalla de detalle, primero tengo que pasarle el ítem. En este caso yo lo estoy nombrando como comida. Después tengo que asignarle o tengo que enviarle todos los ítems o todas las comidas que estén en mi carrito de productos. ¿Sí? Y después también tengo que enviarle todas aquellas comidas que estén en mis favoritos. Ahora ustedes se preguntarán por qué. ¿Por qué tengo que enviar todo esto? Justamente para poder reconocer estos, estas selecciones que ha hecho el usuario, ¿no? Si el usuario ha agregado a esta comida como favorito, cuando entre se le tiene que marcar como favorito. Lo mismo pasaba con el carrito, ¿no? Si nosotros agregamos esta comida al carrito, la siguiente vez que entre, tengo que tener la opción de quitar del carrito. No tendría sentido volver a agregarlo, ¿no? Entonces, para eso, he tenido que pasarle todas mis listas, tanto mi comida, mi lista de comidas que están en mi carrito, mi lista de comidas que están en favoritos y todo eso. ¿Por, ¿Por qué les digo que esta parte es un poco preocupante? Imagínense que cuando ustedes hagan clic en el botón de favorito, les mande un listado con sus productos favoritos, ¿sí? Y les dice, bueno, les dan la tarea, cada vez que yo presione en algún ítem del listado de favoritos, me tienes que enviar directamente al detalle, ¿no? Sin haber pasado por esta pantalla, por la pantalla de grillo.
Entonces, al navegar hacia esta pantalla, uno, desde la pantalla de favoritos, desde esta pantalla, yo no voy a o yo no tengo acceso a la lista del carrito de compras. Entonces, cuando yo trate de navegar hacia mi pantalla de detalle, ¿qué le voy a enviar acá? Le voy a tener que enviar algo vacío. Si le envío algo vacío, no voy a poder reconocer si tengo que agregar o quitar del carrito, ¿no? Entonces, es por eso que es un poco preocupante. Si bien funciona, va a llegar un punto, o puede llegar a algún punto, donde me vea súper perjudicado. Y es aquí donde ustedes pueden aplicar ya sea Inherited Widget o Provider, los que hemos aprendido el día de hoy, ¿no? Y esa era la tarea que les quería dejar, ¿sí? Ustedes son libres de modificar este código. Mm, Pueden volver a descargarlo cada vez que lo quieran de Telegram para hacer, digamos, para no, si ya se sienten atorados en algún punto y quieren comenzar de nuevo, se descargan nuevamente el recurso y van a tener el código en este punto, ¿sí? Pero lo que más me interesa es que jueguen. Primero intenten con Provider, es mucho más sencillo, lo han visto. Después de Provider, traten de implementar lo mismo, pero con Inherited Widget, ¿sí? Y ya está. Con eso cesamos el Code Lab de hoy. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda. ¿Ninguna? No, muy bien. Entonces les voy a pasar lo que hemos visto el día de hoy. Al grupo de Telegram, al grupo de Telegram. Ahí les voy a pasar. ¿Sí? Ahora acá les voy a mostrar un pequeño ejemplo. ¿Ven? He puesto en un zip todo el código que hemos hecho. Vean cuánto pesa. 310 megabytes. ¿No? ¿Qué se hace en estos casos? Como les mencionaba al principio, ¿no? Cuando compilamos para nuestro celular, se crea una carpetita build. Lo pueden ver acá. Tenemos esta carpetita build y esa en realidad es la que pesa más. Pero no tenemos que borrarlo directamente. Lo mejor que podemos hacer es irnos a nuestra consolita, irnos a nuestra terminal, ejecutamos el comando flather clean. Bien, este comandito me va a ahorrar todo lo que sea autogenerado para compilarse en el dispositivo. En palabras simples, ha borrado la carpeta build. ¿Ven? Ya no tengo la carpeta build. ¿Sí? Y si yo comprimo ahora todo esto, añadir el archivo, tantos, tantos. Vean que ahora mi archivo, mi ZAR, pesa menos de un mega. Bien, entonces ahí un pequeño tip que les puedo pasar. Segundo tip, a consecuencia del primero, cuando ejecutamos Flutter Clean, nuestra aplicación nos va a mostrar todo de color rojo. Sí, absolutamente todo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para solucionar este problema? Simplemente colocan en la terminal Flutter pub get. Nada más. ¿Sí? Esto lo que va a hacer es descargar lo que... Bueno, va a recompilar, en palabras simples. Va a recompilar la aplicación y va a traer los paquetitos que sean necesarios. Pero no va a generar la carpeta build, ¿sí? Simplemente lo va a volver va a ser un rebuild, nada más. No lo va a compilar y generar una APK para más adelante. ¿Listo? Muy bien. Ya está, ya terminamos. Eh, sí, eso sería todo. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda. El código lo voy a pasar por Telegram. Si están en el grupo, perfecto. Les va a llegar. ¿Alguna pregunta? Raúl, Richard, Selena, Rayo, Alan.
Bien, muy bien. Todavía se puede mejorar, ¿sí? Richard, una... Bueno, para los que ya se sientan cómodos utilizando ya sea Provider o Infinited Widget, les recomiendo pasar al tema de streams. Bien, denle una googladita, se van a dar cuenta que nos va a ayudar en muchas cosas, o bueno, les va a ayudar en muchas cosas. Algunas cosas se van a volver mucho más sencillas y con la ayuda de Inherited Widget podemos crear nuestro propio provider. ¿Sí? Eso es lo que nos falta todavía, el stream, no lo hemos manejado y con eso hubiésemos hecho algo similar al provider. Muy bien, muchachos, entonces yo los dejo. Cualquier cosilla, preguntan por Discord o por Telegram